Bienvenidos a Verbum Podcast. Como conocen, Verbum es la fuente de información que todas las semanas analiza los temas internacionales y domésticos que nos ocupan. Recuerda suscribirte y pulsar sobre la campanita de nuestro canal de YouTube, al igual que no olvides también darle like a todas las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram y acceder a nuestro catálogo de cursos en línea dirigidos a todo el público en general, accesibles inmediatamente a través de www.verbumpr.com, porque la educación está de moda. Hoy, como todas las semanas, nos acompaña el profesor José Rivera. Bienvenido nuevamente, profesor. Muchas gracias, José Rico, y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Como saben, el pasado 24 de agosto del 2022 se cumplieron 6 meses de haber comenzado la guerra en Ucrania. El saldo de la agresión rusa en este país se traduce alrededor de 13 millones de ucranianos desplazados internamente, y la mayoría en esto crea una crisis de refugiados que ciertamente sigue experimentando el continente europeo. Desde la Segunda Guerra Mundial no se había visto algo tan atroz como esto. Aparte de la separación de las familias, hombres entre los 18 y 60 años pues no pueden salir del país, tienen que estar en combate, lo cual ha llevado alrededor de 42.000 soldados muertos rusos, 9.000 soldados ucranianos caídos en combate y cerca de 6.000 bajas civiles. Se creen que estos números podrían ser mayores, porque ciertamente la información que nosotros conseguimos aquí, que nos da bastante trabajo conseguirla, no es la que se traduce en los medios de comunicación tradicionales. Así que estas cifras ciertamente son unos indicadores, pero no se reflejan necesariamente la verdad. Y a mí me parece que son más altos en términos reales, para ser más claro. Se cree que estos números, como había mencionado, pueden seguir subiendo, razón por la cual queremos analizar el detalle de la actualidad de este conflicto ruso y ucraniano y ver de qué forma habría alguna salida, si alguna. Así que nos gustaría, profesor, que nos diera su análisis de cuál es la actualidad que está ocurriendo ahora entre Rusia y Ucrania y si habría alguna salida. Sí, vamos a empezar con eso último, José Rico. La salida en este momento no es aparente porque ambas facciones, es decir, los invasores rusos y los defensores ucranianos, están atornillados en sus posiciones. No hay un ambiente para negociar de buena fe y ciertamente no hay voluntad de dar marcha atrás o de hacer algún tipo de compromiso de intercambio de tierra para llegar a algún tipo de solución. Así que estamos hablando de una tragedia, una espiral catastrófica que ya ha infligido un daño considerable, irreversible, incluso podríamos llamar irreparable en esta guerra, que ya, como sabemos, cumplió 182 días, 6 meses, y que no tiene ningún asomo de terminar. Así que estamos ante el umbral de qué es lo que podría pasar en el mediano largo plazo, pero ciertamente las diferencias entre rusos y ucranianos se han vuelto irreconciliables y no hay ninguna posibilidad, dado la agresión, dando el daño que se ha hecho y obviamente las vidas perdidas. Me parece que en este momento es algo que ya simple y sencillamente no hay manera de mirarlo, o sea, no hay manera de mirarlo más allá de, o hacerse de la vista larga, es lo que quiero decir. Así que estamos en un momento en que no solamente no hay marcha atrás, sino que se encuentra estancado el conflicto. Y que el costo considerable, no solamente en vidas humanas, sino el costo monetario, ya está haciendo mella, no solamente en el contexto de Ucrania y de Rusia, sino en el contexto a nivel global. Y ciertamente también yo puntualizo este tema de cuán cruda está la guerra al día de hoy en Ucrania y Rusia, por razón de que los medios de comunicación al principio de este conflicto reseñaban de que la ventaja ventaja ucraniana era, de que Rusia no podía ganar ese conflicto, de que eventualmente iban a negociar y de que
al final del día no iba a llegar a mayores consecuencias. Sin embargo, hemos visto que lo crudo, ¿verdad?, de los visuales, que muchos de ellos han sido editados, y nos gustaría que por favor nos precise cuáles son o sea, cuán parejos, si es que están parejos, o cuán distante en términos de fuerza militar, entiéndase de estrategia, cuando uno compara ambos países y si en efecto uno supera totalmente al otro o no. Claro. En términos numéricos solamente, las fuerzas rusas son superiores. Tomando en cuenta que no es solamente tenemos efectivos, es decir, soldados profesionales, tenemos también conscriptos, aparte de tropas de miembros de facciones separatistas ucranianas prorrusas, y claro está la compañía de contratistas de seguridad, que también los conocemos como mercenarios, el grupo Wagner. El grupo Wagner ha tomado una serie de posiciones en el flanco ruso y contribuyen a la encerrona ucraniana. Y en ese sentido, ellos tienen un pool, ¿verdad?, una disponibilidad de recursos humanos considerable, tomando en cuenta que es un país de cerca de 200 millones. Ucrania no tiene esa ventaja, pero lo cierto es que en términos proporcionales las bajas en combate han sido considerablemente mayores del lado ruso. Aparte de eso, Ucrania está recibiendo constantemente armamento nuevo, moderno, mayormente defensivo, que ha logrado mantener a los rusos en su sitio y no les ha hecho avanzar demasiado, excepto quizás uno que otro metro durante toda la extensión de este verano. Y posiblemente que en un futuro cercano se le transfieran armas ofensivas a los ucranianos podría, ¿verdad? No estamos seguros de eso, pero podría entonces quizá cambiar los parámetros de la guerra, no necesariamente en ventaja de los rusos, en ventaja de los ucranianos, porque probablemente una contraofensiva significaría un desembolso no solamente de recursos monetarios, sino también uso de personal militar y mecanizado que tal vez Ucrania, con los números que tiene, no pueda realizar. ¿Hay interés por parte de Rusia de reanudar la ofensiva para retomar todo el sur de Ucrania? Sí, hay por lo menos la inteligencia británica, ¿verdad?, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña, y otras fuentes han visto movidas no solamente en el campo de batalla, sino en Moscú, de un deseo de poder retomar la ofensiva y tratar de cerrarle el paso al mar a Ucrania. Así que o sea, es una posibilidad muy real y podría ser entonces un golpe bastante contundente, no solamente a la economía ucraniana, sino a la voluntad colectiva de los ucranianos de defender su tierra, si es que terminan siendo lo que se llama en inglés un landlocked country, es decir, un país sin salida al mar. Por eso es que es tan importante la defensa de la ciudad portuaria de Odessa, que es la ciudad mayor en términos la ciudad portuaria mayor todavía en manos de los ucranianos. Y por eso también los rumores que se están oyendo de la posibilidad de que los ucranianos puedan tomar hacer o realizar una contraofensiva para tratar de retomar o recuperar esa parte sur del país que está en manos de los rusos. Y pregunto, profesor, para propósito de, ¿verdad?, los estudiantes que nos escuchan y aquellos que están entrando en el tema internacional, ¿por qué ese interés de parte de Rusia de consolidarse en el sur y cerrar el paso a Ucrania? O sea, en términos estratégicamente hablando. Más allá de ver una especie de espacio vital, una esfera de influencia rusa, dominar el litoral meridional, es decir, la costa sur ucraniana, podría en efecto hacer cumplir esa visión distorsionada de un dominio absoluto ruso sobre el Mar Negro, el Mar de Azov, y efectivamente
matar la nación ucraniana en términos de su productividad, en términos de todos sus asuntos marítimos, porque en efecto no van a tener ningún tipo de salida al mar. Aparte de eso, el dominio total de la costa sur ucraniana implicaría que, y no estamos seguros, pero los analistas militares y de inteligencia temen eso, que tras la encerrona de Ucrania, perdiendo su salida al mar, se puedan conectar con los rebeldes prorrusos de Transnistria, que es parte de la jurisdicción de Moldova, ¿verdad? Otro país, que buscan también en ese sentido anexarse a Rusia, y entonces ahí podría tener Rusia un enclave muchísimo mayor en una parte tan estratégica del continente. Profesor, y ahora retomando el área de Occidente, o sea, y cómo se han afectado los mercados las cadenas de suministros y toda la ausencia de otros asuntos que hemos visto, que en caso de Puerto Rico, por razón de ser isla, pues nos damos más cuenta rápido. Uh-huh. ¿Qué usted ve que pueda ocurrir ahora en términos económicos en cuanto a los mercados sobre este nuevo orden, entre comillas, que no sabemos si va a ser permanente o no? Creo que en este momento podemos considerar la guerra en Ucrania la tercera causa en los disloques en la cadena de suministro global y responsable de la escasez alimentaria en ciertas regiones del mundo. Esto en conjunto, obviamente, con la pandemia del COVID-19 y el cambio climático, que también inflige mucho, no solamente en lugares donde residen los seres humanos, sino también en su agricultura. Así que estamos hablando, ¿verdad?, de una tripleta catastrófica, si lo podemos llamar así, en donde la guerra de Ucrania no solamente envuelve dos países importantes en Europa, sino que también envuelve esos mismos países productores principales, no solamente de combustibles fósiles, petróleo y gas natural, sino también de grano. Y eso obviamente constituye un problema considerable, que aunque nosotros no lo sintamos directamente, porque nuestro petróleo, nuestro combustible, nuestros granos no los recibimos de ahí, es ciertamente los mayoristas y minoristas de estos commodities, anticipando algún tipo de escasez, siempre se van a ver inclinados a subir los precios. Así que nos encontramos en esa coyuntura. Profesor, y ahora trasladándonos al área de Medio Oriente, ¿cómo afecta y sigue afectando esta crisis ruso-ucraniana a este grupo? Tenemos que recordar que varios países de Medio Oriente, el Líbano es el más prominente entre ellos, dependen del grano para su alimentación, grano ucraniano, grano ruso. En virtud del boicot y la dificultad de la salida de este bien de consumo de esta región, pues obviamente implica enormes problemas en términos de escasez o posiblemente hambruna, no solamente para Medio Oriente, sino también para los países africanos. Es la razón por la que estos países han mantenido una posición neutral o incluso han votado en contra de resoluciones condenatorias hacia Rusia, porque prefieren mantener a Rusia la simpatía de los rusos o la atención de los rusos, porque no se pueden dar el lujo. Y eso es un aspecto que tal vez no hemos visto mucho en las noticias, ¿verdad? Es la cuestión, la tragedia ucraniana, la aportación de Occidente, los esfuerzos rusos, la demonización rusa, pero no vemos las consecuencias en otros lugares como África, Asia o incluso Latinoamérica, en donde en un momento dado la industria agrícola o el sector agrícola, debería decir colombiano, tenía enormes problemas con los fertilizantes porque los recibían, los importaban de esa región del mundo. Y por último le pregunto, profesor, ¿ha valido la pena toda esta inversión de países a nivel internacional en apoyar a Ucrania para tratar de salir de este conflicto de la mejor forma que pueda? El que valga la pena o no va a depender del tiempo que tome en resolverse este conflicto, el compromiso diplomático, el arreglo político que se vaya a hacer y evidentemente la ayuda y la asistencia que se pueda brindar para
reconstruir a Ucrania y restaurar su economía. Evidentemente, mientras más se prolongue la guerra, si llega al año, si llega a los 18 meses, si llega a los 2 años, pues obviamente ese entusiasmo se va a reducir, en algunos casos de manera exponencial, y la simpatía que una buena parte de la opinión pública mundial siente hacia los ucranianos, pues puede empezar a mermar, ¿verdad?, a menoscabarse. Y eso podría representar un problema, sobre todo en momentos en que existen enormes coyunturas de renovación de mandato electoral. Me refiero a elecciones, sobre todo en los Estados Unidos en noviembre de 2022 y en otros lugares del mundo donde dicen, bueno, ya nos ocupamos de los, que podrían decir, debo decir, bueno, ya nos ocupamos de los ucranianos, ahora vamos a ocuparnos de nosotros mismos. Mucha gente nos pregunta por qué hablamos tanto de este conflicto de Rusia y Ucrania, al igual que hablamos de otras situaciones históricas. Pero particularmente me gustaría, profesor, que le explicara al público que nos sintoniza, que mayormente es de Latinoamérica y Estados Unidos, muchas personas que son latinos que nos sintonizan, por razones obvias del lenguaje y del idioma. ¿Cómo afecta y sigue afectando este conflicto ruso-ucraniano a los ciudadanos de a pie latinos en Puerto Rico, en Estados Unidos y a nivel de toda Latinoamérica? Evidentemente, a medida que se agrava la situación o si se da un deterioro bastante sistemático de la situación, pues obviamente nos encontramos siempre con la duda de si este conflicto va a llegar a mayores. Como todos sabemos, los puertorriqueños sirven en todas las ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y un envolvimiento estadounidense implicaría entonces también el envolvimiento de soldados, aviadores, infantes de marina y marinos puertorriqueños y puertorriqueñas en este conflicto. De hecho, su envolvimiento ya está, lo que pasa es que es indirecto a través de su participación en las Fuerzas Armadas. Evidentemente, los Estados Unidos, en tanto gobierno, está apostando grande a que Ucrania prevalezca, no necesariamente íntegra, pero prevalezca ante la pretensión de Rusia de borrarlos de la faz de la tierra. Un deterioro de la situación podría entonces implicar que facciones, o debo decir partes de la opinión pública estadounidense simple y sencillamente increpe y reclame al gobierno de los Estados Unidos, al Congreso, pero especialmente al presidente Biden, de cuál es nuestro rol en este conflicto, cuál es el envolvimiento y definitivamente si vale la pena. Y evidentemente en Latinoamérica, aquellos países que tengan más nexos de interdependencia con esa región del mundo, pues van a experimentar mayores problemas. Obviamente Latinoamérica no es un bloque homogéneo, cada país tiene una relación particular con Rusia, con Ucrania, con China, con Estados Unidos, y evidentemente la proporción de esa relación, y nuevamente me remito a los nexos de interdependencia compleja, que explicaré en algún momento en el proyecto, ¿verdad?, de educación continua, pues eso es lo que va a determinar su postura. El caso que sea ahora es precisamente el de Colombia y el del sector agrícola, porque precisa de fertilizantes. Si no hay fertilizantes, las cosechas salen, pues obviamente rinden menos, y podría eso también contribuir considerablemente a la escasez y disponibilidad de productos agrícolas que vienen de otras partes de Latinoamérica. Agradecido como siempre, profesor, por su excelente respuesta. Claro que sí. Y recuerden suscribirse a todos nuestros canales en las distintas redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, y también pueden acceder a todos los cursos del catálogo que tenemos en línea a través de www.verbumpr.com para que tengan acceso a cursos de educación jurídica continua accesibles a todo el público en general, inmediatamente a unos costos sumamente razonables. Así que los espero y gracias por sintonizar, y recuerden que la educación está de moda. Gracias, profesor. Claro que sí. Dale like, follow y subscribe. Excelente. Gracias. Súper. Me gustó.